Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 1 de julio del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Tengo mucho pueblo en esta ciudad. La Biblia hace declaraciones serias respecto al trabajo del apóstol Pablo con los judíos que radicaban en Corinto. Notemos lo que expresa la escritura. Hechos capítulo 18, versos 4 al 8, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Note bien. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los cristianos, oyendo, creían y eran bautizados. Vemos claramente que el apóstol Pablo fue rechazado por los judíos. Y no solo fue rechazado de manera simple, sino de manera terrible. No solo se oponían al apóstol, sino que también blasfemaban contra él. Notemos lo que significa esto. El término blasfemia viene de la palabra griega blasfemia, de blasfemia. Etimológicamente se compone de dos raíces: blapto, que quiere decir ofender, herir, y feme, reputación, hablar. Es decir, su significado literal es herir la reputación o hablar mal de alguien, calumniarlo, decir mentiras de él. Estos judíos radicados en Corinto no solo se oponían a la predicación del apóstol, sino que trataban de ensuciar su reputación con calumnias, falsos testimonios e insultos. En otras palabras, querían manchar el nombre y la reputación del apóstol, querían que le fuera mal en el cumplimiento de la misión, pero el Señor estaba con él. Ahora, quiero que vean que estas prácticas no son nuevas dentro de la iglesia, son tan viejas como las que acabamos de ver. Nosotros las vemos hoy día, incluso las hemos vivido y las seguimos viviendo, y sin duda alguna las seguiremos viviendo todavía. Pues esto a mí nadie me lo va a contar, todos los días lo vivimos, pero el Señor siempre se encarga de poner las cosas y a la gente en su lugar. Entonces el apóstol, al ver esta actitud y las viles intenciones de los judíos, tomó la acertada decisión de predicar solo a los gentiles. Los dejó, se apartó. Era lo mejor que podía hacer, apartarse de esos judíos mentirosos. Y entonces comenzó a predicar solamente a los gentiles. Pero recordemos que la obra es de Dios, y quien está al frente y la dirige es nuestro Señor, nuestro Dios. Por lo tanto, aunque los judíos se opusieron, de todos modos se bautizó el jefe de la sinagoga, se bautizó Crispo y su familia. Es decir, y esa decisión motivó a muchos corintios a bautizarse también, a muchos judíos, cristianos. No cabe duda que el Señor manifestó su gran poder, y los malvados judíos que despreciaron al apóstol se quedaron chasqueados. Y ahora notemos que en el siguiente pasaje cómo el Señor motiva al apóstol y le indica cuál era la actitud que debía asumir. Hechos capítulo 18, versos 9 y 10, que es el verso de memoria. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, porque pues yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor Jesucristo fortaleció y animó al apóstol. No podía ser corrido o separado de ese lugar de Corinto, porque había mucha obra que realizar allí, pues el Señor tenía mucho pueblo ahí en Corinto. Lo mismo sucede actualmente en las grandes ciudades. Ahí tiene el Señor mucho pueblo. Por eso no es correcto que alguien esté predicando que es tiempo ya de salir de las grandes ciudades, porque si las abandonamos, ¿quién les habrá de predicar? Primero debemos predicar y ya en su momento salir. Isaías 41:10
no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los ángeles de Dios están preparados y esperando para acompañar a hombres humildes que con sus Biblias en la mano, vayan aquellos que no tienen la luz a fin de leerles. Una así dice el Señor. Se necesita a los que tienen el don del canto, note bien. La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. A menudo, mediante las palabras y los himnos sagrados, se han abierto los manantiales del arrepentimiento y la fe. ¿Cuántos himnos no han convertido a mucha gente? El canto es uno de los medios más efectivos para impresionar la verdad espiritual sobre el corazón. Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos que hicieran. Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de dos en dos, y den el mensaje de advertencia del Señor. Cuenten a la gente la historia de la creación y cómo al finalizar su obra, anote bien, el Señor descansó en el día sábado y lo bendijo, colocándolo aparte como un monumento conmemorativo de su obra. Los miembros de la iglesia, tanto jóvenes como adultos, debieran ser educados para salir a proclamar este último mensaje al mundo. Es decir, hay que prepararlo. Si lo hacen con humildad, los ángeles de Dios irán con ellos enseñándoles cómo elevar su voz en oración. Note bien, pero hay que hacerlo con humildad. Cómo entonar himnos y cómo proclamar el mensaje angélico para este tiempo. No tenemos un solo momento que perder. ¿Quién aceptará la obra de enseñar la verdad bíblica a los ancianos y jóvenes? ¿Quién llevará el mensaje siguiendo el plan de trabajo de Cristo? Hay muchos en todas las ciudades que necesitan de los pastores evangélicos. Necesitamos hombres que lean la verdad, que practiquen la verdad y que expliquen la verdad. Mis hermanos, Cristo os llama. ¿Quién escuchará su voz? Llegarán a ser sus mensajeros, buscarán las ovejas perdidas, estarán dispuestos a enseñar la palabra con toda humildad y fervor a los que le escuchen. Jóvenes y señoritas, acepten la obra para la cual Dios los llama. Cuenten la maravillosa historia de la cruz. Cristo los guiará y les enseñará a usar sus habilidades con buenos propósitos. En la medida en que reciban la influencia vivificante del Espíritu Santo y busquen enseñar a otros, sus mentes serán refrescadas y estarán capacitados para presentar palabras que resultarán nuevas y extrañamente hermosas a sus oyentes. Oren, cuenten y hablen la palabra. Gozarán de libertad espiritual quienes se consagren sin reserva, y la gracia vivificante de Cristo proporcionará luz y gozo, luz, paz y gozo. La influencia salvadora de la verdad santificará el alma del receptor. Queridos amigos y hermanos, la obra del Señor requiere que el evangelio sea llevado a todo ser humano, y muchos de ellos están aún en las grandes ciudades. El Señor todavía tiene mucho pueblo ahí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.